Mr. Pop. Mr. Pop. Eat. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta parte del curso de modelado 3D con Maya para videojuegos. Como ya hemos visto en lecciones anteriores, hemos aprendido a movernos en el espacio 3D a través de las diferentes operaciones con las que cuenta el programa, como son zoom, pan y rotación orbital. Entonces, también aunado a esto, vamos a vernos cómo ubicarnos en el espacio 3D. Para esto podemos utilizar la tecla F, que es con la cual vamos a poder recuperar a los objetos 3D si los hemos perdido. Otra opción es utilizando el espacio del outliner, el cual podemos encontrar en esta ruta. Este nos va a permitir seleccionar cualquiera de los objetos que tengamos y presionar la tecla F para recuperar la vista si es que hemos perdido de vista el modelo. Entonces, estos son algunos recursos importantes a la hora de estar modelando para hacerlo lo más rápido posible. El outliner se encuentra en la ruta de Windows Outliner y esta es la forma en la que lo encontraremos de primera mano. Podemos atachar la ventana en una de las secciones para ganar mayor espacio. Entonces, vamos a trabajar también con algunos comandos para ir modelando nuestro escenario, y para eso vamos a tener estas tres secciones dentro del menú principal, que son Mesh, Edit Mesh y Mesh Tools, que básicamente contienen todos los elementos de modelado que ya vimos en lecciones anteriores. Podemos notar que algunos comandos, como por ejemplo en este caso Polycircularize, a la hora de efectuar sus operaciones, como ya sabemos, agrega información dentro de la sección de inputs. Es por ello que es importante identificar dónde se encuentran estos inputs y siempre borrar ese historial de creación a través del botón de Delete History. Entonces esto nos va a permitir trabajar nuestros modelos de manera limpia, que los nodos estén limpios, y además va a evitar que Maya se cierre de formas inesperadas. Recordemos también que tenemos diferentes menús circulares dentro de Maya que podemos activar con clic derecho. Estos menús los podemos activar también cuando nos encontramos presionando las teclas Control y Shift. Nos van a aparecer diferentes menús, además de si estamos sobre algún modelo en específico. Recordemos también los diferentes tipos de selección, edición de un modelo poligonal, es decir, empezamos a seleccionar o bordes o vértices o caras para poder trabajar sobre este, y esto lo podemos hacer con el mouse, con el botón de clic derecho del mouse sobre el modelo e ir seleccionando estas opciones. Además de esto tenemos los accesos directos con las teclas de F8. F8 es para Edge Selection, las mismas opciones que vamos a encontrar utilizando el mouse. Además de las herramientas que ya conocemos, hemos visto que existe una ventana de herramientas llamadas el Modeling Toolkit, que es una serie de herramientas con las cuales vamos a estar trabajando. En esta ocasión nos van a servir para subdividir nuestro modelo. Este lo vamos a utilizar como nuestro base o terreno base sobre el cual vamos a construir este escenario. Entonces, una vez que hayamos subdividido, lo que vamos a hacer es seleccionar estos bordes, y esto te va a servir para observar que existe un tipo de selección que se llama Soft Selection. Esta nos va a permitir, a través de selección múltiple de vértices, influenciar a los demás vértices con la tecla B de burro, y vamos a poder, utilizando los controles de o mover o rotar o escalar, manipular un área más grande de estos elementos. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar nuestros vértices con los que vamos a trabajar, los vamos a mover. Puedes observar que la selección que hemos hecho de estos vértices utilizando Soft Selection nos permite influenciar a los que se encuentran dentro del área de influencia, la cual podemos ir aumentando o disminuyendo con la tecla B de burro, y básicamente este es el procedimiento que vamos a seguir para poder adecuar el espacio que estamos construyendo como el terreno del escenario.
A continuación podemos utilizar el comando de Polycircularize, el cual nos va a permitir convertir esta forma cuadrada del terreno que teníamos a algo más estilizado, por llamarlo de alguna manera. Y vamos a seleccionar los bordes del modelo y reducimos la influencia. Podemos empezar a trabajar sobre nuestro modelo de tal manera que adecuemos esos bordes, esas orillas. Podemos utilizar esta técnica de mover el pivote, reacomodar el pivote para obtener un punto de apoyo desde donde escalar y acomodar esos vértices. Entonces básicamente el trabajo hasta este punto es ir acomodando poco a poco las secciones que van a corresponder al terreno. Este no es la única manera de realizarlo, también podríamos utilizar las herramientas de escultura, pero básicamente te muestro una forma un poco artesanal de hacer este proceso de acomodo del escenario para lo que sería la base donde iremos a colocar la cabaña que vamos a modelar. Una técnica para trabajar con el soft selection es básicamente seleccionar algunos vértices que conformen una región, y con esto podemos alcanzar una periferia mayor de vértices. Podemos ir ajustando el terreno a la forma en la que querramos. Vamos a crear un segundo espacio de terreno, el cual nos va a servir como fondo para el escenario, ya que en algún momento, cuando tengamos la mayor parte de los elementos, podremos colocar en esta sección de atrás los árboles secos que se encuentran en el fondo del escenario. De la misma manera podemos utilizar la técnica de seleccionar vértices utilizando esta herramienta de Soft Selection para ir ajustando los tamaños. Ok, en este punto te muestro que existe dentro de Maya, dentro de la sección del Channel Box, una serie de herramientas que te van a permitir aislar elementos. En este caso se llaman capas. Entonces podemos meter ahí algunos objetos para evitar seleccionar accidentalmente. En nuestro caso, lo que vamos a colocar ahí van a ser nuestras referencias. Además de esto, tenemos las herramientas de rayos X que nos van a permitir ver a través de los objetos mientras estemos modelando. De igual manera podemos colocar en estas capas las referencias que hemos creado. Además de utilizar la herramienta de rayos X, podemos hacer uso de este mecanismo de transparencia que tiene el material para poder ver a través de los objetos y poder modelar cómodamente.
Así como colocamos nuestras referencias en una capa, podemos hacer lo mismo con los elementos del escenario. De esta manera podemos mantener ordenado nuestro proceso de modelado. Las capas pueden ser nombradas de la manera que necesitemos, siempre y cuando no se repitan los nombres que existen en el outliner, y de esta manera podemos crear el número de capas que queramos. Dentro del editor de capas podemos encontrar que existen dos modos de bloqueo. Uno es como template, que es presionando este botón que dice T, y el otro es como referencia con R. Tener nuestro escenario de esta manera nos va a permitir mantener separado nuestro proceso de modelado y evitar que seleccionemos accidentalmente las referencias o el modelado. Entonces vamos a nombrar esta capa como escenario y vamos a nombrar la otra capa donde vamos a colocar nuestras referencias como ref. De esta manera podemos organizar también por códigos de color nuestras layers y mantener organizado nuestro trabajo. Vamos a comenzar creando un polígono que nos va a servir como la base del escenario. Este puede ser un cuadrado, lo vamos a colocar de tal manera que nos permita entender el volumen que ocupa en nuestra referencia al modelo, y vamos a ir ajustando poco a poco los elementos de vértices, bordes y caras. Básicamente lo que haremos es una base a partir de la cual vamos a ir modelando, agregando topología, separando geometría y pues dándole forma a este escenario. Podemos ir duplicando esta sección que corresponde a la parte de la cabaña. Entonces voy a duplicar con control D y voy a crear un segundo cubo, el cual me va a servir para el volumen que corresponde a la cabaña, la parte de la casa. Y lo que voy a hacer es montar vértice sobre vértice, primero acomodando el pivote en la parte de abajo. Utilizando la tecla D entro al modo de edición de pivotes, y utilizando la tecla B de vaca puedo arrastrar mi modelo con la nueva posición del pivote para hacer snap sobre el vértice que yo desee. Entonces en este momento lo que toca es ir encontrando los volúmenes mayores. Todavía no me voy a preocupar por los detalles y las formas que contengan. Entonces básicamente lo que voy a hacer es ir ajustando estos elementos primitivos que voy creando para que las formas sean lo más aproximadas al modelo o al concepto que yo deseo crear. Mediante una extrusión simple voy a empezar a generar una silueta básica que se aproxime al modelo que yo quiero construir. Entonces haciendo esto también voy a necesitar unir algunos vértices y extrudir algunas caras que me permitan generar esa silueta de lo que es la cabaña. Entonces en este momento lo que toca es extrudir un poco la parte del frente para ir encontrando más o menos el ángulo en el que se encontraría esta lámina del frente.
Y de la misma manera puedo hacer este proceso de extrusión con la sección de los lados. Notemos cómo a la hora de extrudir algunas caras, estas se voltean. Esto es básicamente porque las normales se invierten. Y la forma correcta de corregir esto es a través del menú Mesh Display, y podemos hacer Reverse para que las normales vuelvan a su posición. Básicamente lo que estamos haciendo en este punto es construir esta silueta, esta forma básica del modelo, buscando que sea lo más parecido. Y por el momento pues no nos vamos a preocupar tanto por los detalles, porque este proceso de modelado es algo que va por etapas. Entonces podemos llamarle a esta etapa como una etapa de blocking, una etapa de construcción básica en la que nos interesan más que los detalles, que las formas y volúmenes principales se encuentren ahí en lo que estamos construyendo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es agregar un poco más de elementos para ir construyendo esta composición. Voy a agregar un cilindro que va a representar esos postes que sostienen la parte del techo en el frente de la cabaña. Y vaya, una vez creados toca irlos acomodando. Para esto podemos hacer uso de la técnica de acomodar el pivote para ir ajustando su posición posteriormente. Entonces, una vez que hemos establecido la posición final de este modelo, podemos agregar nueva geometría utilizando la sección de inputs de este mismo modelo. Podemos reducir la cantidad de geometría, ya que el cilindro por defecto cuando se crea nos da unas 20 secciones, 20 caras, 20 subdivisiones, y para esto vamos a reducir primero las caras que tenemos del cilindro, y para hacer la silueta de este vamos a agregar algunas secciones de loops, desde las cuales vamos a poder estilizarlo un poco más. Entonces, una vez que ya hemos conseguido la silueta, lo que sigue será acomodarlo en la posición en la que lo necesitamos, y pues básicamente eso. Para ajustarlo en la posición final podemos romper un poco la repetición, el patrón de repetición que se genera, porque lo que vamos a hacer es duplicar varias veces este mismo elemento, básicamente girándolo sobre su eje. Podemos romper un poco el patrón de repetición que se genera al duplicar elementos. Esta siguiente parte va a corresponder a comenzar a crear la parte de la base de la cabaña. Como hemos visto, creamos una base a partir de un cubo. Entonces podemos utilizar la herramienta de cuchilla para cortar nuestra geometría y establecer estos puntos en donde y empezar a construir las formas secundarias de este modelo. Entonces, recordemos, una vez que tenemos las formas básicas, los volúmenes básicos, podemos empezar a
cortar o agregar geometría para que este empiece a tomar forma. Entonces en este momento pues vamos a borrar estas caras que no estamos utilizando, y podemos cerrar esas caras con la herramienta de Bridge. De esta forma pasamos a una segunda etapa en donde ya tenemos estas formas secundarias que se van creando por el hecho de mover, cortar o agregar geometría. Como puedes observar, vamos a necesitar agregar más geometría utilizando la herramienta de cuchilla. Básicamente podemos crear nuevos loops con los cuales ir marcando las posiciones para ir construyendo estas formas secundarias. Activando el botón de geometría vamos a poder percibir mejor la forma en la que se está construyendo nuestro modelo. Esto nos va a mostrar toda la geometría de los modelos que tengamos en escena. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a construir la segunda parte de la cabaña, y nuevamente regresamos en este proceso iterativo, regresamos a establecer las formas más grandes, los volúmenes más grandes. Una vez que empezamos a generar geometría dentro del escenario, el outliner se va a ir rellenando de objetos. Es por ello que es importante desde el principio empezar a nombrar esos objetos básicamente como lo que representan. Esto nos va a permitir mantener un orden dentro del outliner, saber qué objetos son qué básicamente y encontrarlos a través de su nombre. Recordemos también poner a 0 sus valores de transformación, así como también agrupar estos elementos para que los podamos tener ordenados dentro del outliner. Una forma de ir construyendo nueva geometría es a veces necesario separar de lo que ya tenemos mediante este botón. En ocasiones, a la hora de separar geometría, provoca que los nodos ya no se reconozcan. Esto también sucede cuando cambiamos los nombres de los elementos en el outliner. Es por ello que es importante estar al pendiente de los errores que nos arroje la sección que se encuentra abajo, en donde podemos observar estos errores. Y básicamente nos está pidiendo esta parte que renombremos un objeto llamado Polysurface 2 para que podamos continuar editando y podamos acceder a sus componentes de vértices, bordes y caras. Esto es normal dentro de Maya.
Vamos a crear a continuación un cubo mediante una técnica que implica presionar la tecla B cerca de un vértice, y esto va a generar que la creación del cubo se lleve a cabo en ese vértice, aunque este va a tener una escala de 0.01, y después básicamente a la hora de reescalarlo pues ya lo podemos tener en donde lo necesitamos. Esto es útil cuando queremos crear nueva geometría en espacios específicos. Vamos a crear esta parte del techo de la cabaña y lo necesitamos en un punto específico. Entonces con esta técnica lo podemos resolver. Básicamente ahora lo único que toca será comenzar a acomodar en la altura en la que lo necesitemos, en la posición en la que lo necesitemos, mover algunos vértices, y de esta manera vamos a tener esta sección del techo que es un poco que es diferente a la otra parte del techo que es totalmente horizontal. Este es prácticamente tiene una forma piramidal, entonces con esta técnica ya podemos tenerlo posicionado en donde lo necesitamos. Nuevamente podemos hacer uso de la técnica de mover el pivote para ir acomodando los vértices e ir ajustando en la posición final los elementos sobre los que estamos trabajando. No olvidemos también consultar la referencia que estamos utilizando para así poder entender la relación entre distancias y posiciones donde se encuentran los elementos. Finalmente, el proceso es iterativo. Vamos a estar cortando geometría, vamos a estar uniendo vértices, vamos a estar moviendo elementos, acomodando. Y esto es el proceso de modelado que vamos a estar llevando a cabo a lo largo de esta serie de videos que comprenden la parte de modelado de este escenario. Entonces,
Espero que este video te sirva. Nos vemos en las siguientes lecciones. Practica mucho porque eso va a ser la clave para que tengas éxito en esta parte de modelado 3D para videojuegos. Nos vemos en la siguiente lección. Mr. Pop.